dejo en manos de Marta. Muy bien, hemos decidido que hemos pensado que sería bueno retomar el artículo que ayer hemos estudiado con Kelvin, porque creo que a todos nos quedó claro que falta un poco la seguridad entre nosotros de comprender ese artículo. En otras palabras, no todos lo entienden muy bien todavía. Hay algunos aspectos que lo entendimos, pero ese artículo es interesante. Es interesante a pesar de no ser un artículo que Tess compartió como un artículo en el Media Broadcast. Y hemos dicho que ella no hizo esto porque ella no hizo eso porque tiene muchos problemas el artículo, o no sea todo es correcto. Pero al mismo tiempo tiene algunas verdades, unas pocas o un pequeño porcentaje de verdades. ¿Se me entiende bien? Sí. Ok. Sí, perfecto. Que son bastante claves, son muy importantes para nosotros. Entonces, propongo que nosotros repasemos ese artículo una vez más. Si hay tiempo, también podemos ir al artículo que hemos estudiado hace pocos días con Edita. Deseamos que ustedes compartan sus preguntas, pero también yo tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Ok? Entonces, déjame compartir aquí. Puedes interactuar con ellos con la lectura, ¿sí? Ya, claro. Ok, entonces, eso es el título del artículo, cómo la guerra cultural podría romper la democracia. Bien, y aquí van algunas preguntas sobre ese artículo y me gustaría que juntos podemos elaborar y responder y ver si entendimos ese artículo. ¿Quién quiere leer la primera pregunta? Leo. Por favor. Vale. Dice, ¿qué es el conflicto de el ganador se lo lleva todo por el futuro de USA? Y ahora, ¿quién quiere responder? Tal vez así nomás, si yo pondría esa pregunta, no se entiende. ¿No? Pero si leyeron el artículo, deben entenderlo porque esa pregunta es directamente sacado del texto. No como pregunta, pero aquí entre comillas es una frase que el autor está usando. El ganador se lo lleva todo. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O prefieren que leamos el párrafo otra vez? Capaz que sería bueno leerlo. Yo tengo una idea, pero es una idea medio vaga y no sé si es de ahí o de deducción. Okay. Como que muchas veces pasa, por lo menos lo he visto yo en la política, que una vez que un gobierno es electo, como que borra todo lo anterior e implanta toda su cultura, su ideario, digamos, lo implanta de alguna manera, usando de la mayoría, ¿no? Creo que va a otra dirección. ¿Nos quieres ayudar a leer esta parte de ese párrafo, por favor? Bueno, la cultura de la
cancelación, de su original en inglés cancel culture, es un neologismo que designa un cierto fenómeno extendido de retirar el apoyo, ya sea moral como financiero, digital e incluso social, a aquellas personas o organizaciones que se consideran inadmisibles. Ello como consecuencia de determinados comentarios o acciones, independiente de la veracidad o falsedad de estos, o porque esas personas o instituciones transgreden ciertas expectativas que sobre ellas había. Se ha definido como un llamado a boicotear a alguien, usualmente una celebridad, que ha compartido una opinión cuestionable o impopular en las redes sociales. El término cancel culture o canceling comenzó a utilizarse en 2015, ganando mayor popularidad a partir de 2018. Si bien es una política que tiene su origen en las primeras fases de la Alemania nazi hacia los judíos y quienes no participaban del nacionalsocialismo. Muy bien, muchas gracias. De nada. Y ahora voy a colocar aquí el texto. Perdón. Pequeño errorcito aquí. Si quieren pueden olvidar y pues volvemos a eso. Porque eso era de otra pregunta. Igual nos sirve, pero no podemos resetear ya. Ok, a ver, ¿ya nos comparte? No, Sí, comparte. está compartiendo. Ahí está. Ah, sí, está compartiendo. Ok. ¿Recuerdan ahora? La pregunta era esta aquí. ¿Qué es el conflicto del ganador? Se lo lleva todo por el futuro de Estados Unidos. Y el texto es ese. Solange, ¿puedes leerlo? Sí. En cambio, 30 años después, Hunter considera que Estados Unidos ha redoblado la apuesta por la guerra y que las guerras culturales han pasado de las cuestiones religiosas y la cultura familiar a la política, creando una peligrosa sensación de conflicto en el que el ganador se lo lleva todo. ¿Qué quiere decir eso aquí? ¿Qué es ese miedo que el autor tiene? El hecho de que, o sea, como yo lo entiendo, es el hecho de que todo se llevó a politizar y esto ha llevado a generar una serie de concesiones donde el ganador es el que se lleva todo, digamos, ¿no? O sea, la persona quien más favorecida se encuentra en ese tipo de concesiones es el que va a ganar todo, digamos. Yo veo como una competencia. Yo lo veía diferente también. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? Matías O sea, primero y después. Gracias. a ver, bueno, hacía pensamiento rápido, ¿no? O sea, es que hay una competencia entre partidos, ¿no? Y ya sabemos que es izquierda y derecha, que cada uno quiere imponer ahora. No es que antes había, como dicen, ¿no? Como se buscaba realmente la política, que era eh, que todos como sociedad avancemos, ¿no? Donde todos tengan los mismos derechos, que todos tengan eh, quizás calidad de vida, también la economía y todo eso, pero ahora parece que la cultura ha dividido más que unido la política, y eso es lo que hace que ahora el ganador imponga su ideología sobre el otro, y no que en realidad unan, ¿no? Ideas que se... Bueno, eso es lo que pienso, opino. Sí, yo coincido con esa visión y sobre todo que se ha ido polarizando totalmente el espectro político y se ha llevado a los extremos y que ya
no debaten, sino que se ha generado una violencia en la sociedad por defender cada uno su bandera, que eso ha llevado a una exacerbación, digamos, de la violencia, aún por cosas políticas que antes no generaban esas respuestas. Ok, ¿alguien más? Kelvin, Marilyn, Sí, por acá. Raymond. Ok. Relacionado allí a ese párrafo, eh, en el contexto más o menos lo que yo comprendí, era que ya se estaba viendo un tema de supervivencia entre ideas, ¿no? Y a nivel cultural. Entonces ya el texto te está diciendo de que ya la cultura o las guerras culturales no se basan simplemente en lo que era religión y familia, ¿no? Sino que ya está enmarcado en el concepto político. Y cuando busca que es política, es la acción de los que gobiernan bajo la acción de los que gobiernan para poder tratar asuntos que afectan a la sociedad. Entonces, si yo llego a ser ganador, yo voy a implantar lo que para mí es mi cultura y lo que yo considero que afecta el país y lo que lo va a llevar en el curso correcto. Entonces, está esa polarización que hay entre estos dos partidos, por así decirlo, o esos dos culturas, quien gana se lo lleva todo, que va a imponer o impartir lo que él considera que es lo correcto y va a atacar lo que considera que violenta, ¿no? Y pone en riesgo la nación. Ok. ¿Es Perdón, Raquel? perdón, ¿había alguien más? No. Sí, Raquel Orlando. Perfecto. Yo lo que veo que esto casi se da en el momento del 6 de enero, que la gente del expresidente anterior toma el Congreso, una cosa impensada en otro momento. O sea, van por todo, van por el Congreso. No sé en el futuro a qué puede llegar a pasar. Más que eso, ¿no? Ahora yo. Yo estaba pensando totalmente en otra cosa. Porque en realidad todo se ha politizado, ¿no? O sea, han buscado que, por ejemplo, se dice que la política en este momento está de la mano de los evangélicos, estaba con Trump, ahora no, bueno, o sea, estamos viendo solo Estados Unidos, pero en realidad esto está sucediendo en todas partes del mundo. Está la brecha que se está formando entre lo que dos puntas piensan. Yo no sé, uno de los problemas que tengo es de derecha a izquierda, que para mí no puede ser dividirlo así. Yo todavía no llego a entender esa parte, derecha-izquierda, porque no veo qué tanto puede ser la derecha o la izquierda de buena o mala. Todos tienen algo de bueno y algo de malo, pero con respecto a que todo se polariza, llegamos a la conclusión muchas veces de que, por ejemplo, en nuestro país fue la izquierda la que comenzó con derechos LGTB, aborto, o sea, llevando la bandera. ¿Qué pasa? Habemos muchos que políticamente hablando en su momento no éramos de izquierda y sí estábamos de acuerdo con determinadas cosas. Por eso yo lo que hoy día no entiendo es cómo se puede llegar a vivir de una forma sin brecha, por así decirlo, como están usando este vocablo en Argentina, pensando en ciertas formas como la izquierda y en otras como la derecha. No sé si me sé expresar. Lo que veo es que muchas veces a los de derecha no les permiten tener ideas
compartir ideas con los de izquierda. Porque, por ejemplo, nosotros hoy día, aprendiendo lo que hemos aprendido, hemos aceptado un montón de cosas que supuestamente fue la izquierda quien las llevó como bandera. Y sin embargo, hoy día puedo decir, bueno, pero yo, de acuerdo a esto, soy de izquierda. Entonces no entiendo, y ese es uno de los grandes interrogantes para mí, ¿por qué derecha, por qué izquierda? Para mí, incluso eso se lo dije a Wesley cuando estuvo acá, ¿por qué no puede haber un centro para nosotros? Una posibilidad de compartir todo aquello que el Señor nos indicó que debíamos compartir. No sé si estoy tan errada, tan perdida, porque es eso lo que a mí me pasa. Estoy totalmente perdida de todo, de todo lo que leo y que no nada más. Ok, yo puedo responder a tu comentario de cierta manera. ¿Por qué izquierda y por qué derecha? Porque nosotros, estar en el medio es estado de tibieza ahora, en términos políticos hablando. No puedes estar en el medio. Necesitas tomar una postura. Y el cambio que se está queriendo realizar o el que el Señor está queriendo llevar a cabo es un giro de 180 grados en la sociedad. Y el impacto mayor se va a ver en la cuestión cultural. Y obviamente cuestión cultural está muy ligada a la política. Entonces, por eso políticamente tú tienes que verlo. Ahora, el texto aquí no está hablando de partidos. O sea, izquierda, derecha no está en este contexto y no deberíamos ponerlo. Está hablando de la cultura política, digamos, puede decirlo así, de los Estados Unidos. Entonces, ahora no nos favorece llevarlo a los partidos, porque creo que nosotros tenemos ya una postura en cuanto a los partidos, como dicen, el Partido Conservador, el viejo, los conservadores sería la derecha, ellos ni siquiera nos interesa su postura, porque es pues tan lejos de lo que Dios quiere llevar a cabo. Donde sí nos interesa es en el republicanismo, digamos, ¿no? La izquierda, digamos. Pero también tenemos que ser capaces de ver no solamente lo bueno, sino también lo malo. Y en eso nos va a llevar al contraste de lo que es lo que Dios realmente quiere hacer. O sea, nos lleva no hacia donde están ellos, sino más allá de donde están ellos. Y es por eso que nosotros tomamos posturas alejadas. ¿Sí? Por eso tomamos extremos en este caso. Si tú quieres hacer un cambio ahora, tienes que hacerlo radical. Por eso el término viene radical, viene extremas, porque es lo que Dios está tratando de hacer. Ya no, o sea, el tiempo en el que estamos ya no da como para hacerlo lento, porque no es que el pueblo, no es que la gente no lo vea, no lo entienda, simplemente no lo acepta, no quiere lo que Dios está haciendo. Y entonces Dios tiene que encaminar las cosas a lo que va a venir. O sea, la profecía ya estaba dicha, ¿no? Simplemente se va a dar. Ahora Marco va a hablar. Ok. Perdón, yo Obviamente me quedé aquí sin... ponemos la posibilidad Perdón, Marco, expandir. perdón, Tenía algo que decir. Gracias. perdón. Adelante. Ajá. Ay, sí, perdón, porque me quedé, porque ahora releyendo el párrafo, me acordé de algo que vimos ayer, que quizás es justamente lo que está creando esa peligrosa sensación de conflicto, y es que se está generando como un síndrome, pero como una teoría conspirativa de exterminio, de extinción. Entonces, se está generando en la mente de la gente que si gana el rival, el opuesto, yo desaparezco y todos los que piensan como yo desaparecemos. Y esa sensación de peligro genera la violencia.
Gracias. Yo te iba a dejar hablar. No te había olvidado. Ay, perdón, pensé que te habías olvidado. Gracias. Pero está bien. Había querido Hay decir más otra manos. cosa antes. Bueno, ok, está bien. Hay más manos. Hay más manos. La cosa que yo trato un poco de avanzar con ese tema, porque ayer llegamos a hablar del primer párrafo más o menos, ¿no? No mucho más, hay mucho más que decir. Y lo bueno es que una pregunta aquí lleva a la siguiente temática y se hace grande. Entonces yo también quería considerar eso un poco. No obstante, nos gusta mucho que muchos quieren participar, entonces eso es la idea. Entonces vi que la mano estaba arriba de Mica. Micaela. ¿Y qué más? Mica no. Adelante, Mica. Ah, bueno, si no le respondía por privado, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? Ah, bueno. Quizás, para lo que yo entendí por ahí, la pregunta puntual de Raquel, que no sé si es la confusión que tiene, en el mundo por una cuestión de simplificar las cosas, solamente se habla en la política o cualquier idea política más allá de los partidismos de izquierda o derecha. Después podemos ver un video de, yo estuve buscando dónde se originó eso, pero más allá de cómo se originó, la cosa es que se dividen las políticas en derecha e izquierda. Y sí existen distintos polos, que de hecho Tess lo había explicado, algunos llevando más al autoritarismo, otros más hacia otras formas de medidas de gobierno, pero no dejan de estar entre izquierda o derecha, y quizás si uno quiere buscar el espectro lo más variado, tenés centro izquierda o centro derecha. Pero por eso es que solo se hablan de dos polos, digamos, porque existen en cómo se determinó, por una cuestión de que simplemente se separó así, esas dos figuras. Entonces sí o sí vos vas a estar o de centro izquierda, o de extrema izquierda, o izquierda autoritarista, o de derecha, etcétera, ¿se entiende? Es por ese motivo, depende qué ideas tengas, cómo vos apruebes que un Estado debe regular o no los derechos de sus ciudadanos y bajo qué conceptos, etcétera. Cómo observas si crees vos los derechos humanos y qué políticas debería tomar ese Estado, te vas a encontrar sí o sí en uno de los dos espectros. Entonces nuestras ideas, más allá de que no son del mundo y no estamos bajo un partido específico, tienen similitudes con ciertas ideas que sí o sí caen en la izquierda. Es por ese motivo que estamos de ese lado. No me equivoco, no sé si alguien... Gracias. Gracias, Mica. Súper. Entonces, para resumir de la primera pregunta, creo que ustedes respondieron. Graciela al final creo que tocó un punto importante. Kelvin ya había tocado ese punto, que hay ese miedo de la extinción, ese miedo de desaparecer, de morir como una cultura específica, el miedo de que los blancos americanos conservadores van a ser borrados del mapa, por ejemplo, ¿ya? Y esto, más allá de simplemente tener diferentes posiciones religiosas o cultura familiar, eso llevó cada vez más a esa sensación de que aquí vamos a morir si no hacemos algo. Y no importa si quebremos la ley o algo, hay que hacer algo, sí o sí, ¿no es cierto? Entonces, de ahí ese término, pienso yo, a entender, ¿no? El ganador se lo lleva todo. Es todo o nada ahora, ¿no? Es esa sensación de esa crisis brutal, tremenda, que creció en los Estados Unidos. Es una situación súper difícil porque ya no funciona la democracia. Ya no hay la comprensión y el permiso de que existen diferentes posiciones y posturas y que hay que respetar y dar espacio a todos. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo personas han podido justificar la violencia del 6 de enero? A ver si alguien ahora, a base de lo que hemos dicho, quiere responder aquí. Porque lo consideran una guerra. ¿Expande?
Amplía tu explicación. Los conservadores ven esto como una amenaza existencial, dice Creo que Correcto. es de acuerdo a lo que dijiste antes, ¿no, Marco? Sí. Exacto, ¿no? Es miedo de extinción. Es Dejar una de cuestión existir. existencial. Si yo no me muevo ahora, si no tomo las armas, si no saco ese gobierno con violencia, aunque sea, entonces vamos a desaparecer, porque si todo se ha manipulado, todo está en realidad contra nosotros. Y entonces funciona esa lógica ahora y se permite cosas que fueran increíbles, inimaginables, ¿no? Y esto es un asunto, como demuestra, no es un asunto de religión. No es lo que yo creo, lo que tú crees. No es una cuestión cultural. Son ideas, son convicciones de la cultura. Y de alguna manera ellos se basan en una fuente de información incorrecta, porque ellos lo que arguyen es que la elección fue fraguada y no fue así. Creo que el cómo justificamos la violencia está en ver, digamos, como estos cambios generan una amenaza para mí, yo tengo que defenderme. Y entonces de esa manera empieza como que la violencia a justificarse. Está bien que los americanos blancos hayan entrado al palacio, Sí, al a la- Capitolio. al Capitolio. Capitolio, para que puedan defender sus derechos. Entonces ahí cuando empezamos a dejar de ser, bueno, nuestra lógica racional empieza a tergiversar y entonces se empieza a mostrar qué es sagrado para ti. No son tu país, no son tus leyes, no son tu religión, que es lo que lo que se pelea, no es ni siquiera tu derecho, es simplemente tu cultura. Lo que el hecho de pensar que las personas blancas supremacistas ya no van a ser ese pueblo especial, único, que se imaginan que Dios los hizo, digamos, como pueblo único y especial, que tienen esa autoridad de despreciar a los otros. Este concepto, esto es lo que está en amenaza, ¿no? Entonces, ahí por eso me parece interesante enganchar esto al concepto de cómo es que nosotros tornamos nuestra cultura o cómo se tornó nuestra cultura en lo más sagrado para nosotros. No son nuestros principios de fe, no es nuestra religión, no es nuestro país como tal, es nuestra cultura. Y fíjense que en el evento del 6 de enero, la gente empezó a entrar ni siquiera con su verdadera identidad. Usaron Disfraces. figuras de avatar, ¿no? Para identificarse como mostrando su poder. ¿Por qué? Porque ni siquiera son capaces de dar, como quien dice, la cara, sino que tienen que esconderse detrás de este personaje. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver la tergiversación de las cosas. Súper. ¿Alguien quiere leer ese párrafo donde se añade un poco más a esa pregunta? ¿Viste de la Edith, ¿tú puedes hablar? democracia? Sí. Leo, la democracia, en mi opinión, es un acuerdo de que no nos mataremos unos a otros por nuestras diferencias, sino que hablaremos de esas diferencias. Y parte de lo que es preocupante es que estoy empezando a ver signos de justificación de la violencia, dice Hunter, señalando la insurrección del 6 de enero, cuando una turba de partidarios extremistas de Donald Trump asaltó el Capitolio de Estados Unidos en un intento de anular los resultados de las elecciones del 2020. Las guerras culturales siempre preceden a las guerras de disparos. No conducen necesariamente a una guerra de disparos, pero nunca tienes una guerra de disparos sin una guerra cultural previa, porque la cultura proporciona las justificaciones para la violencia.
Entonces, ¿por qué había esa violencia el 6 de enero? Yo quisiera agregar también un comentario a lo que dijo Solange, y es que lo que motivó a esta insurrección o a esta turba, lo hicieron con un motivo de orgullo, lo hicieron como una especie de esfuerzo por hacer retroceder un sistema político que ellos consideraron roto. Es decir, ellos vieron que había una elección que la consideraron así ilegítima, ¿ya? Entonces, en su opinión o en su credo de lo que es sagrado para ellos, los llevó a hacer algo lo que dice acá. Hubo algo antes, no es solamente el hecho de que, ok, llevo armas y ataco. Antes de eso, hubo una guerra cultural, es decir, formas de pensamiento, lo que ellos consideraron que era una amenaza. Y eso me hace recordar a Rusia, por ejemplo, Rusia con Ucrania. Cuando se dio este conflicto así literal, ¿cuánto tiempo llevó Rusia alimentando esta guerra cultural para poder llegar a justificar lo que ellos hicieron como algo bueno? Nos obligaron a hacerlo. Entonces, básicamente ese mismo pensamiento llevaba estas personas, ¿no? Nos obligan a hacer algo que en realidad, entre comillas, no queremos hacer, pero estamos tratando de defender lo que para nosotros es sagrado. Ya, muchas gracias. Entonces, eso justamente quería que también tomemos nota, que si hay una guerra por disparos o si hay violencia, no sale de la nada, sino sale específicamente de una guerra cultural que tiene que haber habido, ¿no? Perfecto. Kevin. Más adelante, no sé si va a tocar este tema, pero es interesante también. Y el escritor Hunter escribe que una de las cosas que diferencia a Estados Unidos con por lo menos en Europa es que hay muchos grupos no lucrativos, organizaciones benéficas, que tienen una política de no prisioneros. Y dentro de estas organizaciones, ellos definen quién es el enemigo, definen quién es el diablo, definen cuáles son las transgresiones que ellos pueden permitir y cuáles no. Entonces, en la cultura general del pueblo estadounidense existen estas organizaciones donde tú perteneces y ahí se define eh, y se clarifica cuál es tu línea de pensamiento, cuáles son tus enemigos, y eso es lo que propensa estas guerras culturales y las potencias. Muchas gracias, Kevin. Exacto. Ok, vamos entonces a la siguiente pregunta. Y ahí nos habíamos adelantado un poquitín con esa cita. ¿Qué es cancel culture? Cultura de anulación o de cancelación. Raimundo, ¿puedes leer algo? ¿Estás ahí a disposición? ¿El texto? Otra vez ya habíamos escuchado, pero no ahora en el contexto. Por favor. ¿Me escucha, Marco? ¿Sí? Dice, la cultura de la cancelación, de su original en inglés, cancel culture, es un neologismo que designa un cierto fenómeno extendido de retirar el apoyo, ya sea moral como financiero, digital e incluso social, a aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles, ello como consecuencia de determinados comentarios o acciones, independiente de la veracidad o falsedad de estos, porque esas personas o instituciones transgreden ciertas expectativas que sobre ellas había. Se ha definido como un llamado de boicotear a alguien, usualmente una celebridad, que ha compartido una opinión cuestionable o impopular en las redes sociales. El término de cancel culture o canceling
comenzó a utilizarse en 2015, ganando mayor popularidad a partir del 2018. Si bien es una política que tiene su origen en las primeras fases de Alemania nazi hacia los judíos y quienes no participaban del nacionalsocialismo. Tú puedes decir en tus propias palabras qué significa ese término, la cultura de cancelación. Es como callar bocas, o sea, las personas que tienen poder o que influyen en la sociedad, sean como dice, ¿no? Financieramente o social o celebridad. Como aplacar o quitarle quizás sus privilegios para que no puedan influir, o cierto poder que puedan tener para que no puedan influir en la sociedad, ya que sus comentarios pueden ser muy importantes. Ok. ¿Puedo añadir otro texto? ¿O alguien quiere comentar? César. Una preguntita. Adelante. ¿Qué significa neologismo? ¿Alguien? ¿Qué significa neologismo? Una preguntita. La palabra logismo viene del logic, ¿no? Entonces es el estudio de, pero neo es nuevo, es algo nuevo, un nuevo estudio. Una nueva palabra. Gracias. Una nueva manera de decir algo. Una forma, un estudio nuevo de algo, de lo que es la cultura de cancelación. Raquel. No, ese concepto ya existe antes, como dicen, pero es un nuevo término que se usa ahora para describirlo. Pregunta, ¿puede tomarse como esto también, lo que hace Estados Unidos con Cuba y con Venezuela y con Rusia? Porque no, creo que no. ¿no? O sea, el concepto que tienen ellos ¿cómo es? De aislarlos económicamente. Creo que eso no es lo que quiere decir el término. Voy a volver a tu pregunta, pero tiene hace rato su mano arriba, César. Bueno, sí, lo que yo quería decir es que este término de cultura de cancelación vino principalmente de la gente de la derecha de Estados Unidos, porque ellos acusan a los otros de querer cancelar las cosas importantes que ellos quieren decir. Ellos acusan a los otros, por ejemplo, de cosas como sexismo inverso, como el racismo inverso y ese tipo de cosas. Por eso es que ellos dicen, por ejemplo, si a Trump lo bloquean de Twitter, ay, mira, yo estoy siendo víctima de la izquierda porque me están cancelando, ¿ya? Entonces creo que ese término lo utiliza mucho la gente de la derecha para victimizarse también. Ok, gracias. Otro artículo, tal vez, que de otro punto de vista que explica esto. Después vamos a volver al texto que estamos estudiando para ver otra pregunta. Sí. A ver, Iris, ¿puedes leer esta definición o ese comentario para nosotros? Con gusto. Gracias. Un enfoque altamente punitivo ante el desacuerdo a las transgresiones percibidas, basada en la estricta fidelidad a la ideología, normalmente progresista, que eleva la indignación performativa por encima del diálogo. La investigación de los hechos o el respeto a valores como la libertad de expresión o el proceso justo. Rechaza el valor de la diversidad ideológica. Suele ser ejercida por poderosas corporaciones, editores, administradores, académicos o atacantes irrespetuosos que operan a través de plataformas anónimas de medios sociales. Rechaza la distinción entre ofensa y daño
entre desacuerdo y discriminación, y entre palabras y acciones. A menudo reduce cuestiones complejas a una visión binaria, como que solo se puede ser antirracista o racista. Rechaza la importancia de la intención de una persona al hacer una declaración y se niega a tener en cuenta que cuánto tiempo hace que se hizo una declaración. La edad de la persona en el momento en que se hizo, o si la declaración refleja de alguna manera el pensamiento actual de la persona. Ok, ¿cómo lo entiendes esto, Iris? Tus palabras. Bueno, si le pregunta a otro y luego me pregunta a mí, porque yo tendría ahora que leerlo más calmada, porque de verdad que lo leí muy rápido y no, y excúsenme por la forma de leer, pero la verdad es que no lo hice bien. Tranquilo. Dentro de un rato yo podría responder. Lo analizo. ¿Tú quieres opinar? ¿Entiendes lo que dice aquí ese párrafo? Ya está. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es el enfoque altamente punitivo? The cancel culture. La cultura de cancelación es un enfoque o es el enfoque altamente punitivo. Ah, está, perfecto, perfecto. ¿Alguien quiere comentar eso? Es un poco complicado, tal vez así, ¿no? Está bien, pero creo que César, adelante. Yo creo que esto como que va más o menos en función de lo que yo había dicho antes. Así es. O sea, que este concepto de la cancel culture es muy manipulable por ciertos sectores que lo intentan reducir todo, como lo dice allí, ¿no? En términos binarios, o sea, bueno o malo. Así. ¿Para qué? Para entonces ellos utilizar eso y victimizarse. Decir, vean, esto es racismo inverso. No me dejan entrar a, no sé, digamos, a una reunión de Black Lives Matter porque mi abuelo era blanco, no sé, ¿sabes? Hay gente que utiliza esos argumentos o gente como este señor que estaba intentando hacer que las bebidas fueran también gratis para los hombres en un cierto día de la semana, así como The Ladies Night, pero para los hombres. Entonces él dice, vean, ellas están siendo sexistas, ¿ya? Y me están cancelando a mí. Cosas así. Y se puede ser problemático, ¿no? El hecho de que se impide a Trump usar Twitter. Se dijo que eso es cancel culture, ¿no? Después hay una situación donde una persona no recibe un trabajo. ¿Por qué? Porque en su Facebook puedes ver que hace 10 años o 20 años atrás él estaba drogado o algo así. Entonces, no, esa persona no. Pero eso fue tal vez 10 años atrás. Tal vez se convirtió, tal vez pidió perdón. Por eso dice aquí que no se pide, no se toma en cuenta el tiempo, ¿no? Cuando se hizo esa declaración, o la edad de la persona. Puede ser que sea otra persona hoy en día. Entonces, a veces eso puede ser correcto, a veces puede ser incorrecto, pero eso es simplemente un término que describe esa acción altamente punitiva ante el desacuerdo que se percibe de alguien. ¿Ok? Sí, es que realmente es tremendo, porque fíjate que no es sobre algo concreto, sino es sobre lo que se percibe y rechaza la distinción entre ofensa y daño, entre desacuerdo y discriminación, entre palabras y acciones. O sea, es realmente altamente punitivo porque no hay ningún análisis.
al respecto, no contempla la situación de la persona, no contempla el entorno, el contexto, la edad, nada. Ok, ahora con esto en mente, vamos aquí al texto de político. La pregunta era, ¿qué es cancel culture? Y vamos a ver si entendemos el texto. Giovanna, ¿tú puedes leer, por favor? Sí. En 1991, la política todavía parecía un vehículo a través del cual podríamos resolver cuestiones culturales divisivas. Ahora la política se alimenta principalmente de la división sobre esas cuestiones, con líderes que ganan poder inflamando resentimientos sobre el uso de máscaras, o estudiantes transgéneros que compiten en atletismo o invocaciones de la cultura de la cancelación. O si está bien enseñar que muchos de los padres fundadores tenían creencias racistas. Y esta realidad que la cultura ha colonizado la política estadounidense es preocupante precisamente por una observación que Hunter hizo en 1991 sobre la diferencia que veía entre las cuestiones políticas y las luchas de guerra cultural. En cuestiones políticas uno puede transgredir, en cuestiones de verdad moral, última, no. ¿Quiero opinar? Sí. Es interesante porque él nos lleva a 1991. ¿No? En 1991, para nosotros, en el sentido profético, es el aumento de conocimiento. Y en ese entonces, todavía, dice, parecía que la cultura, la política, se usaba para resolver cuestiones culturales. Pero hoy en día, 30 años después, ya podemos ver que la política, más bien se alimenta de esa cultura, de esas divisiones, esas diferencias que hay, y lo que hace, en vez de resolverlo, es como que incitar ese resentimiento, esas divisiones, esas emociones, la polariza, como quien dice, para como que empezar las negociaciones sobre qué te doy, qué no te doy y de cuánto te doy de qué, ¿no? O sea, es como a restringir, a limitar y a negociar con esas diferencias. Entonces ahí entra como que el conflicto del tema, o sea, la razón de por qué Tess coloca este artículo, ¿no? Pienso que ahí es donde la política empieza a jugar torcido, se puede decir, con las cuestiones culturales. Y en vez de resolverlo, en vez de integrarlo, lo que hace más bien es generar más resentimiento, alimentando esas diferencias, esas divisiones. Y por eso La es política, importante. Ajá. disculpa, la política es el reflejo de la cultura, ¿no? Exactamente. Al final, por eso es interesante, como al principio se creía en 1991 que la política ayudaba a resolver estas diferencias sociales a través de las legislaciones, las enmiendas que se hacían en la Constitución, cómo se las interpretaba. Pero ahora se usa este mismo medio para anular esos derechos. Y ahí empieza como que la controversia, entonces se empieza más bien la política como que a alimentarse de esas diferencias. Y él al final dice, de hecho, es claro porque en cuestiones de moral nosotros no podemos infringir porque tenemos ese concepto de moralidad protestante, que eso es sagrado, digamos, ¿no? Y la moralidad está encubierta también en lo que es la cultura. Somos de cultura protestante, somos de cultura americana, estamos orgullosos de esto, nosotros somos esto, esta es nuestra identidad. Entonces, en esas cuestiones,
te sería imposible hacer una concesión, pero en cuestión de política todo es válido. Entonces, por eso ahí empieza como que ese concepto, ese principio que tú pusiste al principio, ¿no? El ganador se lo lleva todo. Ok, y la primera frase, ¿no? En 91 la política todavía parecía un vehículo a través del cual podríamos resolver cuestiones culturales divisivas, ¿no? Entonces, aquí en la familia, en mi estado, en mi área, hay una cierta cultura y hay conflictos por ello. La cultura, entonces, está ahí, pero es local, es familiar. Y la política puede ayudar a resolver esos problemas, ¿no? Y dice, ahora ya no, ¿no es cierto? Ahora ya no, ¿por qué? ¿Por qué la política ya no puede ayudar a resolver cuestiones culturales divisivas? Porque se ha ido degenerando ese espíritu de la política, ese espíritu conciliador de la política, de intercambiar ideas y ver juntos, a ver cómo podemos llegar a un punto medio que pueda ser aceptable para ambos, y se ha ido generando esta guerra cultural. Por eso ahora no sirve la política. Pero eso no es precisamente el argumento aquí de Hunter. ¿Cuál es su lógica, César? Creo que lo que él está intentando decir allí es que de alguna forma se ha mezclado el concepto cultural de ciertos asuntos que individuos tienen con lo que es la parte política. O sea, ellos han intentado llevar su propia visión del mundo y de cómo deben de ser las cosas y la llevaron al campo legislativo, judicial y de gobierno. Creo que entiendo lo que quieres decir. En otras palabras, podríamos decir que la misma política refleja y es esa cultura, ¿no? Sí. En el medio de eso, la guerra cultural ha colonizado la política. Entonces, es como en Estados Unidos el problema es un problema cultural el asunto de racismo, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué puedes hacer? Tú puedes buscar a la policía que te ayude. Pero ¿qué haces si la policía también es racista? ¿No? Entonces, encuentran la misma problemática, la guerra cultural ahí en el Estado. Muy bien. Este texto nos lleva a la siguiente, la última pregunta. Sí, la pregunta es, ¿por qué es tan preocupante que la guerra cultural ha colonizado la política americana? Y eso se refiere al texto anterior. En la parte ulterior lo explica básicamente. ¿Por qué? ¿Sí puedo responder? Claro. Yo pienso que es porque si antes era el vehículo para mediar estos temas, ahora ya es un problema porque ya no es el vehículo. Entonces, ¿cómo encuentras una solución ahora? ¿Cómo lidias con esos dos lados? ¿Pueden ver todos estos? Eso es lo que yo decía justamente, que la política ya no sirve porque dejó de ser esa política de conciliación y se ha convertido en una guerra cultural. Se ha convertido en la cultura. Y ha dejado en una de ser guerra una, cultural. ha dejado de ser una solución para ser un problema. Parte del problema. Exactamente. O parte del problema. Y exactamente por esa razón es que nosotros podemos ver el cambio del hablar de los Estados Unidos, ¿no? Perdón.
Está muy bien que dices eso, porque eso nos lleva a la segunda parte de la última pregunta. Perdón. Está bien porque es como lógico, ¿no es cierto? El comentario de Solán. Entonces, ¿esto qué nos dice? No, eso, esa problemática aquí, la cultura colonial, la política americana. ¿Qué nos dice esto? Solán no quiere. Esto sobre la ley dominical. Y me gustaría escuchar lo que Karina piensa sobre esto. Vamos, Cari, intenta decirnos algo. Parece que no está en ese momento. Tal vez Iris quiere retomar otra vez la palabra. Ok. ¿Qué nos dice esto sobre la ley dominical? Bueno, nosotros antes lo que enfatizábamos era, ¿cómo diríamos? Que la prueba venía de la religión, ¿no? Más ahí estábamos enfocados en que podía ser religiosa, pero vemos que después de el 91, me parece que fue, ya el enfoque cambia y según la trayectoria que trae el mensaje profético, la prueba ya no podemos esperar que sea iglesia y Estado, sino que es más bien cultural. Entonces, diríamos que veremos entonces ahora la cultura por encima del Estado. Ya, pero creo lo puedes poner un poco más en términos proféticos. Si alguien quiere, digamos, continuar la pista que nos dio Solantia. ¿Qué tal, Libardo? O Liliana. O Matías. Ah, no, Matías no tenía su micrófono. Pero no lo acaba de tener. Tiene, Matías. No, ahí está solamente con video. Parece que sale. Tiene micrófono. Está arriba, tiene otro. Ok. Matías. O sea, ¿cuál es la pista que hizo Lange? Porque en ese momento no... Sin ayudita, no hay copia. Yo la corté No, solamente por eso, sí. porque dije, mira, ya vamos a tocar ese tema. Raquel sabe. Lo veo en su carita. Bueno, si alguien quiere decir esto aquí. No te escuché, Raquel. Porque, aunque estaba bien, Iris, dijiste, me parece importante trabajar esta problemática de la lógica del artículo, ¿no es cierto? Porque usamos algunas de las lógicas aquí de ese autor para hacer un punto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la política está siendo culturizada. Adelante. Quería hablar. Creo que lo que nos está llevando el proceso de razonamiento es que en base a esta guerra cultural que se ha adueñado de la política estadounidense, lo que podemos esperar es que los grupos que se sientan amenazados van a intentar, por medio de las leyes, implantar su cultura para evitar la extinción y de esa manera obligar a todos a incorporarse a esa subcultura.
Ok, César tiene la mano. Ujú. Gracias, Gerardo. Por lo menos en el artículo se menciona, bueno, de hecho el autor, ¿no? Lo escribió este tema en 1991, que era el aumento de conocimiento. En fin, me recuerdo que Steve Bannon al principio de la línea de reforma de los 144.000, él también tenía este mensaje de la guerra cultural, que era el cuarto tipo de guerra. Él mencionaba cuatro periodos, ¿no? La guerra civil norteamericana, eh, creo que era la otra, ya va. Bueno, no las recuerdo, pero en fin, él sí identificó que nosotros estábamos en una guerra cultural y que tiene que ver esto con lo de la ley dominical, pues obviamente todos estos movimientos de derecha y él incluido están intentando, digamos, hacer todos los cambios políticos en función a esta visión cultural que ellos tienen y aplastar la visión cultural de la izquierda, la progresista, la que acepta las minorías, en fin. Creo que esto también está relacionado con lo que dijo Edith ahorita sobre el éxito de la ley dominical, que ellos pusieron en marcha todos estos mecanismos políticos para imponer su propia visión del mundo. Pero ya nosotros sabemos que esta visión del mundo no tiene un sesgo religioso, sino cultural. Mm. Yo Gracias. estoy de acuerdo, pero creo que estamos perdiendo un poquito el enfoque del artículo. Estoy de acuerdo con todo eso, está correcto lo que han dicho. Cuando dice aquí que la política ha sido colonizada, ¿dónde está eso? Ahí. ¿No? Sí. Entonces, otra palabra sería que usamos en contexto profético. Unión. Unión. Exacto. Tenemos una unión de política y cultura, ¿no? Ya no es la unión de iglesia y Estado, es la unión de cultura y Estado. Y es algo que él llega a esa conclusión aquí. Ujú. No lo ve él en el contexto profético, obviamente, pero él indirectamente sí, porque dice, en cuestiones de políticas uno puede transigir, en cuestiones de verdad moral última no. ¿Y dónde está uno aquí? ¿Uno estamos ahora en esta fase de cuestiones de política o estamos en cuestiones de moral última? No, ya no se habla de la moral. Bueno, moral última, eso es cultura. Cultura. ¿No? Exactamente. O sea, no moral, religiosa, ¿no? Porque dice que cada cultura tiene su, ¿cómo lo explica en el artículo? Kevin seguramente recuerda bien. Cada cultura tiene su pecado, ¿no? Ujú. Esas cosas. O usa términos religiosos, Entiendo. pero no se refiere a estos. Entonces, aquí tenemos ese problema. Él explica que todo esto está yendo a una crisis brutal donde no hay salida. Hay una culminación. Hay es porque solamente el que gana se lo lleva todo. Y eso es una cosa de sobrevivencia. Él describe aquí esa guerra, ¿no? Y nosotros sabemos esto, solamente pensábamos que iba a ser la iglesia que es el problemático aquí, pero aquí ahora vemos que es la cultura que se une con el Estado. Y ya se apoderó del Estado de gran manera. Y quiero vincular esto que Marco acaba de decir con ese problema que todos estamos teniendo en el movimiento al estudiar el mensaje. Estamos nosotros, tal vez podemos decirlo, no lo priorizamos el mensaje. Y en cierta manera no es así, no es nuestro sentir así, no es nuestro pensar así, pero nuestro actuar es así. Y lo que nos ata a todas estas cosas es esa cultura, porque primero tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el orden. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando empecé a estudiar, mi mamá me decía, no, primero antes de empezar a estudiar o leer algo,
tiende tu cama. Y yo decían, ¿por qué tengo que hacer eso? Y me dice, es lo primero que se tiene que hacer, pero es una cuestión cultural. Entonces nosotros tenemos que, son cositas pequeñas que estamos muy arraigados a la cultura. Yo recuerdo, por ejemplo, en una oportunidad cuando estábamos en la escuela de Uganda con Tessie Parminder y tuvimos una discusión horrible con una circunstancia así, digamos, dentro de las circunstancias, donde se empezó a hacer como que más fea la situación, porque Parminder jugó, como se puede decir, el papel del diablo, como decirlo así, ¿no? Él defendió la cultura, ¿por qué? Porque Elena White estaba haciendo. Y hubo un punto donde realmente yo misma me molesté y yo dije, pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a ser presos de nuestra propia cultura? Y Parminder me miró y se rió, no dijo mucho nada. No dijo nada, me miró y se rió y guardó silencio y como que se acabó, digamos, ¿no? La discusión, porque la discusión se trataba de las mujeres, como por qué ellas tienen que ser tratadas, y Parminder jugó ese papel, pero era para llevarnos a una lógica de mostrarnos cómo es realmente nuestro pensar y cuánto nosotros decimos, o sea, cómo es que se ve reflejado ese amor que decimos por el mensaje que clamamos, no se ve en nuestras obras, en nuestro accionar. Y a veces nosotros priorizamos el desayuno, la cama, cositas así pequeñitas, en vez de dedicarle ese tiempo al mensaje. Y esto es lo que hace que no logremos comprenderlo, porque siempre hay algo primero que tienes que hacer. Hace poquito hablé con una persona y esa persona me dice, es que yo veo algo que está desordenado y tengo que hacerlo y lo hago, y cuando ya terminé ya se me pasó la hora, estoy muy cansada, ya no puedo estudiar, ya no quiero hacer esto. Y esto nos termina absorbiendo. En cuestiones políticas funciona de la misma manera. Nosotros no nos interesa entender la política porque es muy compleja, es aburrida, los términos no son claros, y entonces empezamos a simplemente seguir donde la mayoría va, porque suena más lógico. Y tenemos que saber distinguir esto porque suena atractivo, pero tenemos que pensar si nosotros no estamos siendo colonizados por esa política ahora. Y en ese sentido, estamos a punto de ser barridos o zarandeados, podemos usar ese término. Y necesitamos reconocer esto, dedicarle el tiempo. Esta es la cosa que Tess está llamando mucho a los videos. Yo no sé si ustedes han estado asistiendo a los videos de 17, 18, 19, 20, que recién han salido. Ella dice todo el tiempo, ¿por qué no están leyendo? ¿Por qué no están marcando? No se los expliquen, déjenlo que ellos lean, que ellos expliquen. ¿Por qué? Porque esto tiene que salir de ustedes, o sea, tiene que ser esa lucha de parte de cada uno de ustedes. Porque se va a entrar en un periodo, en una dispensación, donde vamos a estar solos, que fue nuestra dispensación en la línea de los sacerdotes, 2019 a 2021. Y aunque las personas tengan toda la disposición de ayudarte, vas a estar solo y tienes que saber cómo defenderte, cómo discernir, cómo estudiar, pero tienes que hacerlo por ti mismo y ahí se va a ver tu cultura. ¿Tienes la cultura celestial o tienes la cultura terrenal? ¿Qué ha sido tu prioridad? Eso. ¿Por qué me ven? ¿Algún comentario de ustedes? Nos dejaste sin habla, Solange. Perdón, no lo tomen como una amonestación, tómenlo realmente como un estado de alarma en el que nosotros necesitamos ponerlo. Yo, por ejemplo, con Marco siempre salimos a caminar, y cuando caminamos yo siento que estamos a la puerta y que en un momento vamos a escuchar, viene el esposo y no tenemos el aceite suficiente en nuestras lámparas, y ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? ¿A quién voy a acudir? Porque todo el mundo va a estar afanado en llegar a las puertas del cielo. Entonces,
nosotros también, no, yo, por ejemplo, me pongo a pensar, yo digo, me daría mucha vergüenza tener que decirle a una persona, compárteme tu aceite ahora. ¿Por qué tengo que prohibirle o limitarle su esfuerzo por un descuido, una negligencia de mi parte? O, por ejemplo, el no poder ayudar a otra persona para darle ese mensaje. Sé que estamos en un tiempo difícil, donde muchos están pasando dificultades y nosotros también, se puede decir, y quizás no estemos dando el 100% de lo que se necesita, pero necesitamos y es nuestro anhelo y queremos que ustedes estén preparados para esto, porque a ustedes van a venir en primer lugar sus amigos, sus familiares, y tienen que tener bases sólidas para explicar este mensaje. Textos como estos, que no tienen nada que ver con religión, no tienen nada que ver con religión, tienen que ver con entender la situación actual que nos rodea en nuestra sociedad y saberlo sacar de esa prisión cultural en la que nos encontramos. No podemos seguir que por las culturas, que por esto, por lo otro, justificando nuestra negligencia, porque nuestra negligencia lo que hace es atrasar la venida de Cristo. Realmente nosotros queremos poder contar con ustedes, que ustedes puedan tener los artículos, leerlos y discernirlos por ustedes mismos. O sea, lo que hacemos ahora, discutir, nos parece impresionante. Tal vez ustedes tengan la sensación de que no están aportando mucho, que no entienden mucho, pero no saben lo que está aconteciendo en su mente, en su corazón, y de todo lo que se va a valer el Espíritu Santo para trabajar en la mente de ellos, de cada uno de ustedes. Entonces, es importante que se dediquen tiempo. Hay cosas que yo aprendo de ustedes, por ejemplo, aprendo mucho de la participación de Edita, de Graciela, sus preguntas, de Matías. Hay cosas que despiertan, quizás no la misma pregunta, sino otras preguntas, pero que vienen a causa de esas cosas. Por eso me encanta escuchar los Vespers, escuchar los podcasts de cualquier otro informativo o algo así, porque realmente me surgen preguntas o aclaran conceptos. Y es importante que nosotros, ya es hora de sacrificar, digamos, ¿no? Nuestras diversiones que antes. Si antes, por ejemplo, me gustaba mirar películas, ahora aprovechenlo, usen su tiempo para mirar documentales. Infórmense de la historia, infórmense de los personajes. Yo, por ejemplo, anoto los nombres de los personajes y busco, primero, Netflix. ¿Hay algo ahí que me interese sobre este personaje? Si se ve bien, bien. Si no, a leerlo. Wikipedia. Enterarme qué ha hecho, cómo ha hecho. YouTube, algo que ha hecho, una entrevista. Sonar que dice, porque a veces lo que Tess hace es mencionar muchos personajes. Yo me quedo mareada, no sé de quién está hablando. Pero bueno, lo tomo, lo punto y después ya yo misma empiezo a encajar en la lógica. Cuando miro el siguiente video, ya me hace mucho más sentido. Y así hemos empezado con Marco nuevamente a repasar todos los Vespers. De nuevo, los 20. Pero bajo esos conceptos que ya hemos investigado las personas, hemos investigado los artículos que te has estado usando y en base a eso hacemos una revisión. Entonces lo mismo ustedes. Primero, no se afanen si no entienden. Simplemente asegúrense de elaborar claramente su pregunta. Y ustedes verán que en el siguiente video lo van a entender mejor. Sigan, avancen. Quizás es lento, quizás no se da la sensación de que avanzan, pero ustedes avancen. En algún momento va a hacer clic y ustedes van a entender todo. Pero no se detengan. Muchas veces uno dice, es que yo veo que no avanzo, que estoy muy, muy atrasada. Y en vez de avanzar, nos detenemos, ahí nos quedamos lamentándonos. Y eso perjudica, nos atrasa. La cultura. Nuestra cultura. Y recuerden esa parte
de la película, no sé si han visto El Peregrino. Hay una parte donde él tiene que pasar por el Valle del Soñoliento, ¿no? Donde le da mucho, mucho sueño, y el consejo que él recibe es: avanza, aunque sea lento, avanza, no te quedes ahí a descansar, porque ahí empieza el sueño más profundo, y cada vez te da más flojera. Entonces, esta es nuestra misión también. Avancemos, quizás haya sensación de que hacemos muy lento, pero vamos avanzando, no nos detengamos. La Amén. preparación, el mensaje es hermoso, pero demanda mucho de nuestro cambio de actitud. Pues muchas gracias entonces a todos por su participación. Me gusta mucho, así cuando hay más voces y nosotros podemos juntos trabajar un texto, y me parece que ese feedback me dio mucho más ahora convicción, que se entendió. Y si le parece bien, vamos a continuar de esa manera. Nosotros vamos a trabajar los artículos juntos y ver si podemos entender los conceptos y extraer lo que es realmente importante. Eso era un ejemplo de un texto, como ya dijimos muchas veces, un poco problemático porque tiene cosas que nosotros no vemos así, pero hay un punto aquí que ese autor hace que parece muy interesante e importante. Bueno. Perdón, anciano, a mí me gustaría también añadir algo. Adelante. A enfatizar un poquito más lo que Solán estaba diciendo, que ahora no nos podemos dormir porque estamos demasiado cerca de la ley dominical y tenemos verdaderamente que hacer todo, redoblar los esfuerzos y hacer todo lo que sea posible para que ninguno nos quedemos. Y diciendo yo, ¿no? Pensando aquí para mí, para mis adentros, me gustaría también compartirlo, que el señor High Hunter, él, no sé si fue que se durmió en el camino y por eso perdería el rumbo, porque fijémonos que él empezó muy bien en el 91, el aumento de conocimiento, y él dio en el clavo. Él dijo que era una guerra cultural y habló que era el género, que era el aborto, pero vemos cómo finalizando ya entonces, como quien dice, finalizando el 2021, él se ve que cambió totalmente el rumbo, porque dice que no es el aborto, sino que es el racismo. No sé si era continuar con esa trayectoria, podía estaba desafiando, ¿no?, su verdad moral última, o si fue que verdaderamente él perdió el rumbo, porque definitivamente el racismo, según dice la anciana Tess, no hay sexismo sin racismo, pero no es el punto principal. El punto principal es género. Estoy de acuerdo contigo, Iris, pero hay una cosa que debemos entender. Él realmente no entiende del todo la problemática, pero el aporte que él hace con este libro es que él le da nombre al problema, lo identifica. Y al identificarlo nos hace entender a nosotros dónde está el problema. Nosotros lo que hacemos con toda la luz que el Señor nos ha dado, lo hemos profundizado, porque la cultura no es solamente el racismo. De hecho, él ignora el género, la cuestión del género. Él realmente no ve todo el problema, pero él identificó el problema, y esto nos sirve a nosotros para estudiar este fenómeno, porque si no, no sabíamos dónde estudiar. Mirábamos al aborto como un tema, mirábamos los homosexuales como otro tema, mirábamos, qué sé yo, los trans como otro tema, pero todo está dentro de la misma visión, dentro del mismo tópico, el mismo campo, que es la cultura. Entonces, esto es el aporte que él hace, pero no es que él pierde el camino, él nunca ni siquiera se entró al camino, simplemente identificó el problema. Es como puso su granito de arena a la historia y ya. Esto me gusta, ¿no? Yo iba a decir esto,
esto no es solo el aumento de conocimiento, ¿no es cierto? Pero es un aporte, es un pedazo de información que ahora vemos que es clave, es importante. ¿Okay? Lo que sí decimos es que coincide. El 91, Solans, el 2001 fue para nosotros el aumento de conocimiento. Y eso también él lo estaba entendiendo, pero externamente. Entonces, en el 2001, ya él lo focaliza es en el racismo. Como están haciendo mucho, incluso muchos de izquierda, no se están focalizando en el género, o lo están ignorando a favor, como dice la anciana, o es que realmente no lo ven, o es que realmente están ciegos. No, lo que yo te decía, Iris, lo que pasa es que él no da el aumento de conocimiento, sino que su libro coincide con el evento del aumento de conocimiento en la línea profética de los 144.000, que es 1991. Pero él no hace un aporte como hito, digamos, o marco grande en la historia, sino simplemente su granito de arena que hace es identificar dónde está el problema, en la cultura. Listo. Ok, déjame tomar una sugerencia aquí del grupo, que cerramos la grabación y mantenemos abierto aquí Zoom para continuar hablando. Ok. ¿Les parece? Ok.